Y vamos a seguir comentando el caso de Ámbar porque Carolina Rojas y Josefa Barraza, nuestra editora y nuestra periodista, se quedaron sin dedos y con los ojos quemados de tanto trabajar intentando reconstruir esta historia de, así se llama, el abandono de Ámbar, las negligencias del programa de intervención de Sename y todos los que fallaron en protegerla. Me encanta el enfoque, Carola. Conversemos un poco sobre estos antecedentes que revelan que de niña transitó por programas de protección de la Quinta Región, desde que el Tribunal de Familia detectó una situación vulneratoria vivido por su hermano menor. Ámbar asistía a un programa de intervención especializado del organismo colaborador del Sename, Gabriela Mistral de Serpaj, donde desconocían los antecedentes de riesgo. Caro, esta es una historia que no se conocía tanto públicamente y que da cuenta de una historia de abandono muy antigua, no es de ahora, ¿no? Explícanos un poco, porque ustedes también usan hartos términos técnicos que, para que nosotros que somos más neófitos en el tema Sename, ¿no es cierto?, no nos quedan tan claros. Cuéntanos un poco de la historia de Ámbar. Sí, la verdad es que después del libro y de las investigaciones y bueno, que me ha tocado ver temas de Sename, la verdad es que hay muchas Ámbar en el sistema, digamos, ¿no? Entonces también quiero aprovechar de mandar un saludo a la Josefa, ¿no es cierto?, Josefa Barraza, y que también es una periodista muy comprometida con el tema de infancia. Y lo que pasa acá es que, primero, para poner en contexto, quiero dejar claro que las residencias de organismos colaboradores de Sename son 247 en comparación a los centros de administración directa, que son menos de 20. Entonces, en ese sentido, también estas OCAs tienen muchos programas, ¿no? Y estos programas son de esta OCA, y Serpaj está dentro de las 5 más grandes. Y lo que pudimos ver en estos informes, en el fondo, es que toda ayuda llega tardía y llega desde el momento en que digamos ella entra, se detectan ciertas vulneraciones, se detecta también el tema de que ella estaba, no sé, tenía situación de calle, y esa situación de calle también tiene que ver con una forma de sobrevivencia, y hay una revelación que es aún más grave, que tiene que ver que ella era víctima de explotación sexual infantil, y la explotación sexual infantil en medio del abandono también tiene, digamos, es algo más profundo, ¿no? Tiene que ver con la sobrevivencia de una niña en situación de calle, que en algunos momentos Ámbar pasa por esto, particularmente también porque no le gusta estar en su casa, porque ella ve que hay un agresor en su casa, ¿no es cierto? Y vemos en este reportaje como en todos los eslabones de la cadena de un sistema que debía protegerla, finalmente no la protege, digamos, ¿no? Por eso pusimos bastante énfasis en las órdenes de alejamiento tardía que puso el tribunal, órdenes de alejamiento que, por cierto, de su abusador y además de la persona que termina matándola, de su femicida, se ponen estas 2 órdenes de alejamiento cuando ella ya llevaba 5 días muerta. Entonces, de eso estamos hablando, pero también lo que queríamos dejar claro es que hay muchas Ámbar, ¿no? Y que hace tiempo se viene discutiendo el tema de los organismos colaboradores de Sename y que es muy difícil supervisar que ellos cumplan con sus funciones. Y a partir también de esta pandemia, Ámbar queda completamente abandonada. No hay un chequeo telefónico, no hay visitas a su casa, nadie en el fondo confirma de que ella esté bien o que esté viviendo con dignidad o que esté viviendo fuera de peligro, y pasa lo que pasa, digamos, ¿no? Por poner, digamos, también foco en un responsable. Me parece, pero increíble, que de verdad es que yo recomiendo leer el reportaje completo, pero les voy a leer una parte que dice: el 29 de julio en la tarde, a través de redes sociales de Villa Alemana y Quilpué, comenzó a circular la fotografía de Ámbar con un mensaje donde se pedía cualquier tipo de información sobre su paradero. Al anochecer, la desaparición ya era un hecho. Maritza García, quien era con la que vivía, ¿no es cierto?, interpuso una denuncia por presunta desgracia a la 1 de la madrugada del jueves 30 de julio. Solo recién, ese día, la psicóloga del programa de Sename retomó el contacto con Denise, ya que se habría enterado de la desaparición a través de redes sociales. No se logra concretar contacto telefónico con Ámbar, dado que su celular se encontraría apagado, informa la profesional. Confirman que ignoraban la situación de Bustamante. Se busca generar entrevista con adulta responsable, Denise, que es la madre, ¿no?, a fin de poder abordar situación actual, considerando que profesionales del equipo interventor desconocían estos antecedentes de riesgo.
Solo allí se enteran también de los gritos que había escuchado uno de los vecinos al interior de la casa. Tardíamente también piden que se decrete su orden de búsqueda. Tarde piden una audiencia inmediata a la revisión de la medida de protección para determinar quién será responsable de su cuidado. Tarde informan la prohibición de acercamiento de su posible abusador, Manuel García, padre de Maritza, con quien ella vivía. Tarde también se pide la prohibición de acercamiento de Hugo Bustamante. Para que vayamos entendiendo cómo una cadena de acontecimientos que dependen de un organismo del Sename. Y acá, sí, Carola nos puede explicar por qué, si ella estaba a cargo de este organismo del Sename, cómo era la figura en la cual ella estaba, digamos, porque no estaba en un centro del Sename. Hay un adulto responsable, supuestamente debería haber sido la madre. ¿Cómo es la figura? Hay adolescentes que están en el Sename y que están bajo como la lupa del Sename. ¿Cómo es un poco? Cuéntanos un poco esa figura. Claro, aquí lo más grave fue que en el fondo nunca se regularizó su cuidado, ¿no? Entonces ella estaba bajo la tutela del Estado. El punto es que existían personas en la extensión de su familia que pudieron haberse hecho cargo de ella, como sus abuelos maternos que se mencionan en los informes. Pero en ningún momento se regulariza eso. En algún momento a nosotros también, después de este reportaje, en un lapso muy corto, nos empiezan a llegar mensajes también del mundo de la infancia, de quienes conocen el tema de CEPAC y de la falta de supervisión que hay respecto de estos programas. ¿No es cierto? Esta es una discusión que se viene dando hace tiempo, si bien tú lo nombraste, el veto, ¿no es cierto?, del presidente a este nuevo servicio justamente apela a la ley de garantía y deja un poco, le da un pase de gol, digamos, ¿no?, a estas OCA, porque justo lo que se pedía ahí era la supervisión. Estos organismos colaboradores de Sename, quiero poner al foco ahí para poner en contexto, digamos, a la gente. Como dije antes, son 247 residencias que pertenecen a estas OCAs, digamos, y que también tienen programas. Entonces tú pagas una subvención por niño, ¿no? Claro. Pero nadie supervisa, digamos, que que estas intervenciones se estén haciendo. Y prueba de ello es que pese a la revinculación familiar, a estas reuniones, a estas sesiones con la dupla psicosocial, digamos, estas duplas psicosociales que son tan famosas, no se logra cambiar la vida de Ámbar, o sea, desde que es pequeña hasta ahora. Entonces, porque digamos que está el riesgo, ¿no es cierto?, de su femicida, de esos riesgos que nadie ve, nadie, o sea, ni en ningún momento de las entrevistas que se le hicieron nadie ve eso, cuando ella lleva en el mismo colegio también, ¿no?, digamos, que también le cabe una responsabilidad de su comportamiento hostil, que ella estaba vivenciando situaciones de vulneración. Tampoco hace nada al respecto, digamos. Entonces aquí por eso hay que hablar de un abandono del Estado, pero un abandono del Estado que vemos de manera permanente, ¿no es cierto? Que vemos como a las autoridades reaccionar siempre, pero que no hay una prevención. Claro. Porque Ámbar, como bien dijimos de antes, hay muchas, y en este sentido yo creo que aquí hubo una respuesta tardía, ¿no es cierto?, de una OCA, de esta dupla psicosocial, que no entendemos por qué nunca regularizó su cuidado, sino que lo regulariza cuando Ámbar ya está muerta. Incluso, ¿no es cierto?, una jueza, en el fondo, notifica a esta dupla psicosocial que quienes deben hacerse cargo de ella ahora, recién, cuando ya está muerta, son sus abuelos por parte de la mamá, digamos, ¿no? Ah, porque nadie supervisa estos organismos del Sename, entonces finalmente reciben la plata por cada uno de esos niños que supuestamente tienen bajo su cuidado, pero la verdad es que si los cuidan o no, nadie sabe. Es como eso, ¿no? En el fondo ese es como el fondo del asunto, claro. ¿No? Claro. Entonces al final son un negocio. A ver, pero esto lo eso ha dicho es parte del Estado Muñoz, subsidiario. Pero claro, Patricia Muñoz lo planteó acá no hace mucho tiempo, acuérdense. Sí. La Pati Muñoz planteó que no se cambiaba estructuralmente el sistema, sino que tenía ciertas correcciones con lo que había antes, pero que al final es parte de lo mismo. O sea, entregamos las carreteras a licitaciones, entregamos no sé qué, y el cuidado de los niños también lo entregamos a licitaciones a terceros. Es parte de lo mismo, el Estado subsidiario. Pero si eso es, pero lo dijo Patricia Muñoz, defensora de la niñez, en este programa no hace un tiempo. Claro. Dijo, por eso el también cambio no es un cambio real en la ley. Y puso el acento en la subsecretaría de la niñez que no hace nada. Y esta es una pata de la ley. La otra pata es los derechos de los niños,
que el presidente vetó, lo que vetó el presidente fue que o sea, lo que se hizo fue, unos diputados dijeron, no podemos hacer que salga primero este sistema de protección antes que los derechos. Entonces no, vamos a decir que tienen que salir a la par y si no, no salen. Y el presidente lo que hizo fue vetar esa norma que apuraba de alguna u otra forma la discusión sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que salieran juntamente con la ley, con este cambio del Senami, pero en el fondo es más de lo mismo, porque en el fondo lo que le gusta decir al presidente es que él que sacó el Senami, pero en el fondo es de lo mismo, porque entregamos igual estas bocas, que son no sé cuántas, los niños se le entregan a los particulares y se paga plata por ello. Eso es lo que hace el sistema chileno. Pescamos a los niños que tienen problemas con alguna vulnerables y se los entregamos a particulares. Y pagamos por esos niños. Igual que lo que se hacía en el sistema educativo, con los colegios subvencionados. Es lo mismo, pero con protección. Y hemos sabido de no solamente de la muerte dentro del sistema, acuérdense esa niña que se sentó una mujer delante de ella para controlarla, etcétera, y porque es más de lo mismo, O sea, entregarle a particulares y el Estado no se hace cargo. Claro, entrega, paga plata y dice, ya me hice cargo, cuando no se ha hecho cargo. Es como, aquí está, nos lavamos aquí está la platita, nos lavamos las manos de si están realmente cuidando. Y esa es la ley que aprobaron, que no exista mucho lo que existía, pero para decir que se cambió la sigla Senami, eso estamos todos dispuestos. Sí. Hay un punto que me gustaría dejar claro. Dale, Caro. La Ale lo dijo muy bien, la falta de perspectiva de género también que hay en Sename respecto de que nadie se preocupa de las madres y cuidadoras. Hubo un linchamiento comunicacional hacia la madre, pero muy pocas personas sabían que ella tenía 2 trabajos, que era víctima de violencia económica y de otras violencias, digamos, no se hizo un trabajo con ella, y eso pasa siempre, ¿no? Estos organismos colaboradores o quienes la intervienen hacen un nulo trabajo con la familia. Aquí lo que se hace generalmente, y lo digo por experiencia en esta investigación también del libro, ¿no?, es que se castiga a las familias pobres. Entonces siempre hay que dejar clara la correlación de pobreza, institucionalización, y estas institucionalizaciones largas donde tenemos a jóvenes que desde los 2 años a los 18 están en programa o están institucionalizados, y que no existe desde la OCA ningún interés en que ese niño sea desinstitucionalizado, porque hay un incentivo y se deja de pagar por ese niño. Entonces aquí hace falta intervención mayor, supervisión y también perspectiva de género. Porque jóvenes como Ámbar hay muchas que además son vulneradas intraresidencialmente generalmente y fuera también, ¿no? Están siempre en riesgo de explotación sexual infantil, de sus familiares que las vulneran o abusan sexualmente. Esos casos son muy comunes y se detectan siempre de manera tardía, digamos. Claro, y aquí estaba claro que porque al papá, como aquí no aparece el papá, nadie ha cuestionado al padre de Ámbar. ¿Por qué? Porque pagaba 130 lucas mensuales, dicen por ahí que nunca se atrasó. O sea, pero con eso estamos, Con eso estamos, el papá no tiene nada más que hacer, más o menos. Mauricio. No, evidentemente, claro, hay un sesgo ahí. Pero que viene el factor que incluye la Carola en el análisis, el tema de, claro, son familias pobres, ¿no? Ahí la mirada evidentemente es más severa, o la pasividad frente a su realidad es parte del paisaje, ¿no? Ese paisaje atroz que no entrega postales como la de ayer. Yo creo que ese factor también está bien fuera del debate, y algo que también hay que elaborar un poco más. Me interesa ahí tu reflexión, Carola. Sí, mira, lo que he podido ver en el libro, ¿no?, es que por eso mismo también hemos dejado claro en el reportaje la correlación clara que hay entre pobreza, institucionalización, o esta pasada por distintos programas a ser una adolescente sobreintervenida, pero que esa sobreintervención finalmente no cambie nada en nada tu vida. O sea, que esté en un programa con estas duplas psicosociales que generalmente están pidiéndole a las mamás que asistan a estas reuniones, pero que asistan a estas reuniones también durante el día cuando ellas están trabajando, apenas logran llegar. En algún momento la madre de Ámbar está completamente sobrepasada, y lo que podemos ver en los informes es que ella no tiene ningún interés en asistir a esas reuniones de revinculación porque está cansada, ¿no?
Y eso pasa mucho, y así también, como no llegan las madres a esos lugares, a esas reuniones de revinculación, muchas también pierden a sus hijos, que luego salen en adopción, digamos, ¿no? Y eso lo han denunciado de manera permanente, este castigo que hay a las familias pobres, porque tenemos claro, ¿no es cierto?, hay evidencia de que los abusos sexuales y las vulneraciones también ocurren en los estratos altos, pero que no finalmente son institucionalizados o sobreintervenidos o sobremedicados, son los niños y adolescentes pobres, digamos. Hay un tema, mira. Es un súper tema ese. Yo trabajé en lo que hoy día sería una OCA, en esa época. Yo trabajé en el Hogar de Cristo, sí, trabajé durante muchos años, en el Hogar de Cristo, en un centro de atención a menores, se llama, un CAME, era el Hogar de Cristo. Y nosotros teníamos eso, teníamos dupla asistente social, teníamos psicóloga, habíamos 3 abogados metidos ahí, porque éramos 2 procuradores y un abogado, y nosotros trabajábamos con menores infractores de ley, o sea, ni siquiera menores que tuvieran problemas, vulnerabilidad, sino que directamente aquellos que violaban la ley, los acogíamos nosotros en esto. Y hay algo de eso. Nosotros, claro, íbamos en camioneta a las casas, eso sí. O sea, yo muchas veces me conozco las poblaciones de los sectores donde yo trabajaba, iba a la cárcel, tenía algunas diferencias, pero básicamente era eso. Pero tiene mucho que ver con la pobreza, como dice la Carola y como dice Mauricio. Claro, hay un sesgo de clase ahí que no podemos olvidar. Porque en el fondo es muy difícil sacarlo si tenéis 50 cosas y tenéis 4 hijos y uno se está portando mal. Lo digo porque en esa época eran menores infractores de ley, entonces nosotros teníamos que hacernos... Y nosotros lo hacíamos ir a un centro donde aprendían a construir en madera, pero a veces dejaban de ir, había que ir a buscarlo a la casa, eso hacíamos, íbamos a buscarlo a la casa. ¿Qué pasó? Levántate, vamos, no. ¿Por qué no está? Y no sé qué. Pero era un círculo de la pobreza... ahora, claro, otra experiencia, esto fue hace 30 años o 25 años, y nosotros teníamos real intervención sobre la familia, eso pero es quizá cierto. no todo ha cambiado tanto, eso sería triste, ¿no? O sea, yo creo que no ha cambiado tanto todo. Claro. Digo, Bueno, por eso te estoy diciendo. Claro. Sí, te estoy diciendo, eso es lo que nosotros vivíamos, nosotros íbamos más, interveníamos más en la familia. Eso, pero mira, hay una cosa que quiero decir que se mezcla con política, y perdonen que lo hagan. Pero por favor, todo se mezcla con política. El otro día... políticos. Sí, el otro día escuchábamos a Daniel Jadwe, que proponía que las madres tuvieran un sueldo por los cuidados. Por los cuidados que hacen en la casa. Claro. ¿Tú sabes cuánto ayudaría eso en una familia? Si una mujer pudiera estar en la casa haciendo todas las cosas que tiene y no salir además de hacer lo que tiene que hacer en la casa, salir afuera, hacer nana afuera, 2 pegas, 3 pegas, volver. ¿Sabes cuánto ayudaría para poder tener un mayor control sobre sus propios hijos y no tener que hacerse duplicidad de personas en una? Serviría mucho. Porque estarían más ahí, porque se les solucionarían problemas económicos, porque, o sea... Hay también un tema con la pobreza, y lo que propone Daniel Jadwe en términos de una remuneración a todas esas mamás que hacen temas de cuidado, de todo lo que decía Daniel Jadwe, ¿no? Cada uno de nosotros que sale de la casa a trabajar no podría hacerlo si no hay alguien en la casa que hace la pega. Claro. Exacto. Entonces, eso que propone Daniel Jadwe yo lo he encontrado cada día más sentido. Es una propuesta que Jadwe tomó después de una crítica que se le hizo por saber poco de género, ¿ya? Y Jadwe empezó, porque en Mateo, empezó a estudiar. Y se notó en la entrevista que nosotros le hicimos donde contó esto, porque es parte de una de las demandas feministas, es justamente que se reconozca la labor de cuidados de quien sea cuidador, ¿no? Ya sea una madre, un padre, una apoderada. Les agradezco entonces... Sí. Le agradezco entonces a las feministas que hayan propuesto eso. A las periodistas feministas también. Sí, también. A las feministas. Pero las periodistas feministas también. Pero que sean Lucas. Perdonen que lo lleve a eso, pero que sean Lucas. Una mamá que recibe, no sé, cuántas lucas, lo mínimo que se establezca, bla, bla, bla. Y ¿sabéis cuánto puede hacer en su casa, quedarse más, controlar a sus hijos, más que controlarlos, darles cariño, ponerles límites? Porque uno aprende, a mí se ríen porque yo aprendí COA. Bueno, porque yo hablaba todo el día con cabros que estaban... Entonces, pero lo único que una de las cosas que yo aprendí en mi historia en el Hogar de Cristo, los años que trabajé, era que todos esos niños necesitaban mucho cariño y reglas claras.
Y con eso tú empezabas a enfocar. Mucho cariño, porque no le tenían cariño, porque la mamá no tenía tiempo, porque el papá no estaba, porque no sé qué, porque el ambiente. Mucho cariño y reglas claras, límites y cariño, y empezaban a enfocarse. Son contención al final. Porque no tenían límites, porque no había mamá que no pudiera. Los límites son contención. Tampoco. Daniel, entonces, eso es contención, nos están escuchando. Nos están escuchando. Y tiene que ver mucho con la pobreza lo que dice la Carola. Nos están escuchando y la Anita Peña de Miles, la directora de Miles, escribe y dice que el año pasado ella hizo una consultoría para el Hogar de Cristo. Mira, de lo que tú estabas hablando. Para generar evidencia de cómo incorporar género, que es lo que decía la Caro, en el sistema proteccional. Hay muchas buenas experiencias también que se podrían implementar, dice. Incluso encontré documentos del propio Sename que dicen cómo hacerlo. La cosa es que, claro, lograr que el Estado se haga cargo de que eso se implemente. Claro. ¿No es cierto? Ahí es. Sí. Oye, Caro Rojas, increíble el reportaje. Yo sé que tú y la Josefa se quedaron, no sé hasta qué hora. Hasta las 3 de la mañana. Claro, me imagino. Escribiendo, buscando, para poder poner el foco donde tiene que estar, justamente donde estamos fallando como Estado, y eso es realmente lo importante, y por supuesto poner las cosas claras, ¿no es cierto?, políticamente, de donde sea, porque eso hay que arreglarlo. Son todos, en eso estamos como fallando como Estado, y eso es no decir que estamos todos, sino que como personas, sino que como Estado estamos fallándole a nuestros niños, niñas y adolescentes, y eso es muy grave. Sí. Quiero hacer una pregunta básica. Diga, por favor. Que para dejar en contexto de que esto es sistémico, aquí anoté las 5 OCAs que son las más grandes, digamos, ¿no? Para que la gente sepa. Opción, Mi Casa, Ciudad del Niño, María Ayuda, Serpaz y Tierra Esperanza. Para que también vayamos conociendo, ¿no es cierto?, sobre los proyectos de ley que se vetan, y eso, como decimos, no todo es político. Yo creo que es importante también relacionarnos con lo que está pasando hoy con el tema de infancia y las leyes que se están votando y las que se están vetando, digamos. Sí, quiero hacer una pregunta técnica media tonta. A ver, ¿cómo es eso? ¿Ustedes usan Drive, eso que puedes escribir tú y la Josefa del otro lado? ¿Eso no? No, estamos ahí toda la noche pimponeándonos los textos, digamos, ¿no? Y trabajando hasta tarde. Lo que pasa es que yo estoy un lego en eso y no entiendo cómo hacerlo, y me dicen que por qué no uso Drive, que es una cuestión que pueden escribir varias veces. Yo te voy a explicar. Mi hija se burlan de mí. Yo te voy a explicar en la tarde. Ahí le ayudamos a... Sí, cuando tengamos la próxima reunión de directorio lo vamos a hacer por Drive. Para enseñarte, ya. Y hacer stories y todo eso. Un abrazo, Caro. Muchas gracias por el trabajo excelente, como siempre, de primer nivel. Un abrazo muy grande. Chao, gracias. Chao, chao.